podemos estar en su casa. Y cada domingo nos renovamos en la fe que es en el Señor Jesucristo cada vez que nos juntamos y tenemos una reunión de este tipo, donde venimos a adorar, donde venimos a alabar, donde venimos a agradecer también al Señor y también venimos a escuchar su palabra. Y en estos días, mientras meditaba en la palabra, pensaba en mí. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí? Porque en realidad esto es algo siempre en lo cual uno tiene que fundarse, fundamentarse, y es cómo estoy viviendo yo la palabra de Dios. Porque tal vez compartir esta palabra en esta noche puede ser sencillo que sea para los otros, pero ¿cómo es para mí? Que es en definitiva lo que es más importante, porque yo tengo que no solamente ser oidor de la palabra, sino ser hacedor de la palabra. Y en esta noche vamos a ver específicamente un pasaje bíblico muy conocido por la mayoría quizás de nosotros, de los que estamos aquí. Y el tema de esta noche es cómo puedo recuperar el fuego de Dios. Hay un texto bíblico que quisiera leer primeramente en el libro de Lucas. Es un versículo expresado por el Señor Jesucristo, Lucas capítulo 12. Y el versículo 49 de Lucas 12 dice el Señor Jesucristo: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Y la primera pregunta que yo me hago, y es la pregunta que también te comparto, es si hay fuego en tu vida. Y si ya se ha encendido ese fuego, si se sostiene, si se mantiene, si realmente nosotros estamos viviendo en ese fuego de Dios. Todos cuando conocimos al Señor, hubo algo que nos cambió, algo que nos enfervorizó, que nos hizo acercarnos más a Él. En cada cosa que hacíamos, con cada persona que nos encontrábamos, queríamos compartir del Señor. Pero muchas veces ese fuego se va apagando, se va diluyendo. Y entonces necesitamos volver a encender ese fuego, a que realmente vuelva a nuestras vidas, si realmente no es así, si es que no está. Y vamos a buscar ahora en el libro de Primera Reyes, capítulo 18, este pasaje que yo les decía, muy conocido, del profeta Elías. En Primera Reyes, capítulo 18, esta historia conocida como Elías y los profetas de Baal, ¿se acuerdan? ¿Cuántas enseñanzas tiene este pasaje? Yo realmente traté de resumir, saqué algunas cosas para mí que quiero compartir con ustedes. Pero sería bueno que tal vez en la semana lo lean completo, incluso los capítulos anteriores, para poder entrar en el contexto de todo esto que se estaba viviendo en esa época. Y vamos a leer ahora desde el versículo 30, 18-30 de Primera Reyes hasta el 40. Dice así la palabra de Dios, Primera Reyes 18:30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada por palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto,
se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los desgolló. Hasta aquí nomás por ahora la palabra de Dios, y que el Señor pueda hablarnos en este momento a través de este pasaje. La Biblia dice que Acab era el rey de Israel en ese tiempo. Y dice la Biblia en el capítulo 16 de este libro de Reyes que Acab había sido un rey malo, pero más malo que todos los que habían sido antes que él. Así que fíjense qué pedazo de rey que era, ¿no? Y la Biblia nos enseña que para colmo de todo eso, se casó con una mujer, que nosotros conocemos tal vez la historia de Jezabel, que era más mala que él todavía. Y esta mujer desvió tanto su corazón que lo inclinó hacia dioses extraños, hacia dioses paganos, que no eran el verdadero Dios de Israel como ellos conocían, que ellos sabían, que tenían incluso la historia de sus antepasados. ¿Y qué ocurrió con todo esto? Que empezó a mezclarse todo. Entonces ellos, por un lado, creían en Jehová, pero también tenían a otros dioses y mezclaban otros ritos y otras adoraciones. Y eso creó en el corazón de Dios una indignación, una tristeza tal en el corazón de Dios que dijo: bueno, esto no va más. Y es así que nosotros conocemos que en un momento determinado Dios decide traer una sequía de 3 años y medio a esa tierra. Y dice la Biblia que por 3 años y medio no llovió. Entonces imagínense cómo era en ese momento la vida de los que estaban allí, no solamente sirviendo a dioses ajenos, haciendo cosas que desagradaban a Dios, la tierra no daba fruto, estaba todo estéril, todo seco. Y en ese momento aparece Elías haciendo un desafío. Y lo primero que llegó a mi corazón es: ¿cómo está mi tierra? Está seca. Hace rato que no llueve sobre mi vida la presencia de Dios. Ni el rocío, como dice la palabra, ni el rocío caía. A veces estamos secos de la presencia de Dios y la lluvia, que es en realidad lo que renueva la tierra, lo que hace que se produzca fruto, tal vez no está en mí. Y muchas de esas causas pueden ser porque mezclamos nuestra adoración, nuestra entrega al Dios verdadero con otros ídolos. Y esta es una historia que se repite a través de la historia de Israel y también se repite muchas veces en nuestra vida. Y ahora vamos a ver por lo menos mencionar algunos pasajes bíblicos que nos muestran que esta era una situación que se repetía en Israel. Dice el versículo 19 del capítulo 18 que ante toda esta situación y viendo la mano de Dios que estaba haciendo que toda esa sequía que hubiera en ese momento era producto de esa maldad del pueblo de Israel, dice el versículo 19 que Elías le dijo al rey: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Estos eran profetas y sacerdotes de dioses creados por ellos, incluso como el dios Acera, creado por la reina, ¿no es cierto?, donde mezclaban un montón de cosas. Eran dioses generales, podían hacer todo, no se podían hacer llover,
se dedicaban a la fertilidad, al tema del campo, ¿no es cierto? Pero eran dioses falsos que en realidad no daban vida a nadie, y después lo vamos a ver, lo hemos leído en parte del relato. Y lo primero que Elías, cuando convoca a todo el pueblo, pregunta, es esto, en el versículo 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Miren, hermanos, hay una cosa que realmente uno lo va aprendiendo y a veces se golpea la cabeza y vuelve a aprender y vuelve a golpearse, y es que realmente Dios no comparte su gloria con nadie. Lo leemos esto en el capítulo 42 de Isaías, versículo 8, donde él dice que yo soy Jehová y no comparto con nadie mi gloria. Dios es un Dios celoso, nos dice la palabra, y Él solamente quiere que nosotros le adoremos y nos entreguemos a Él. En este caso, cuando Elías hace esta pregunta, ¿hasta cuándo claudicaréis? Es decir, ¿hasta cuándo van a ceder, van a transigir entre dos pensamientos, entre dos formas de hacer las cosas? Lo que Elías le estaba diciendo, Dios quiere que lo sigan solo a Él. Jehová es el Dios. Termina la lectura que hemos tenido hoy, ¿no? Jehová es el Dios. Y nosotros podemos leer, como decía anteriormente, otros pasajes bíblicos donde se exhorta al pueblo de Israel a que no siga a otros dioses. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Josué, allí al final de su vida, él cuenta, antes de morir, su corazón está transmitiendo lo que Dios desea, que ellos le sigan a Él. Y en un momento Josué dice: bueno, ustedes decidan a quién quieren seguir. Si quieren seguir a otros dioses, a los dioses de los amorreos, a los dioses que están del otro lado del río, síganlo. Pero Josué dice: pero yo y mi casa seguiremos al Señor. También encontramos un pasaje en el Evangelio cuando el Señor Jesucristo dice: no se puede servir a dos señores. Y el apóstol Pablo dice: ¿qué comunión? En 2 Corintios 6 dice: ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Y cuál es el mensaje de todas estas expresiones? No podemos servir a dos señores, no podemos estar con un pie, como se dice habitualmente, en la casa de Dios y otro pie en el mundo. Y esta era la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, pagando las consecuencias de su desvío y de su mezcla entre Jehová y entre aquellos dioses falsos. Y nosotros hoy no tenemos Baales, quizás salvo muy raras excepciones como los hinduistas o algunos otros grupos o algunas religiones que tienen algunos ídolos hechos y en los cuales se inclinan y se arrodillan y le oran y le buscan. A lo mejor nosotros en nuestra cultura no tenemos ese tipo de adoración, pero tenemos otros dioses. Y cada uno puede pensar: bueno, sí, mi Dios es este, mi Dios es aquel. Esos dioses con minúsculas, como dice Elías en el pasaje, no nos pueden resolver nuestra vida, no nos van a dar vida ni nos van a dar vida eterna. Solo el Señor puede transmitirnos esa vida real. Pero para poder llegar a tener el fuego de Dios o para poder recuperarlo, hay que hacer preparativos. Fíjense que nosotros no hemos leído los primeros versículos, desde el 20 al 30, pero allí Elías le dice a los profetas, estos falsos profetas, que iban a competir en cierta manera para ver cuál era el Dios verdadero. Entonces ellos tienen que hacer preparativos. Dice que cada uno iba a hacer un altar, iban a poner un buey, iban a buscar leña, no tenían que ponerle fuego a la leña, para, lógicamente, ver que el fuego era sobrenatural. Y después iba a ver, cuando clamaran a ese Dios, cada uno de ellos, quién sería el Dios verdadero. Por supuesto, de acuerdo al relato, nosotros vemos que estos profetas de Baal hicieron todos los preparativos y no hubo resultado.
Entonces dice el versículo 30, y allí comenzamos nuestra lectura, entonces dice Elías, le dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Miren, el primer preparativo, el primer paso para recuperar el fuego de Dios es, como dijo Elías, nosotros nos tenemos que acercar como pueblo de Dios. Tenemos que juntarnos, tenemos que venir a este lugar de adoración, tenemos que estar juntos, unidos y juntos buscar a Dios. Elías le dijo, acérquense a mí. Y juntos ellos empezaron a preparar el altar. En realidad lo hizo Elías, pero la idea era de que ellos entendieran que había que volver a Dios y en unidad. Y esta es la primera enseñanza que yo encuentro en todo esto. Necesitamos estar unidos, hermanos. Necesitamos acercarnos unos a otros. Necesitamos, no solamente debería ser entre esta congregación, sino debería haber más unidad en las congregaciones. Deberíamos estar más cerca unos de otros. Este era el pedido de Elías, acérquense a mí. En Elías estaba la figura de ese Dios que tenía poder, porque Elías era un hombre celoso de Dios, que quería que realmente el pueblo entendiera que la única forma de poder tener esa vida llena de fuego de Dios era sirviendo a un solo Dios, y no a más de uno, y ese Dios era Jehová. Pero él dice algo más en este versículo 30, y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Se acuerdan cuando hablamos la vez anterior sobre el caso de Abraham y Lot, que ellos estaban juntos y se tuvieron que separar, y que Abraham iba edificando distintos altares? Y nosotros dijimos que el altar es el lugar del sacrificio. Es allí donde se sacrifican los animales, o se sacrificaban los animales en adoración a Dios, en ofrenda a Dios. Y en este caso, nosotros tenemos que arreglar el altar de nuestra vida, porque, como dice acá el versículo, el altar estaba arruinado. Y a veces, hermanos, está arruinado de no usarse. ¿Y por qué? Porque muchas veces hemos perdido esa comunión con el Señor. Hemos perdido ese deseo de entregarnos a Él, de buscarlo en su palabra, de buscarlo en la oración. Necesitamos restaurar ese altar que está destruido. Ese altar habla de comunión con el Señor, y ese altar habla de donde nosotros nos entregamos a Él, porque nos entregamos en sacrificio a Él. Y tenemos que restaurar el altar personal, como también tenemos que restaurar el altar familiar, y también tenemos que de alguna manera restaurar el altar en la iglesia, como hermanos en la fe. Esto habla de la restauración del altar. Y dice Elías que él se encargó de preparar y arreglar ese altar que estaba arruinado. Pero dice algo más, y estos son parte de los preparativos para que realmente el fuego de Dios venga a nuestra vida. Dice que juntó piedras y con esas piedras hizo el altar. Pero dice el versículo 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. La leña es el elemento fundamental para que el fuego arda. Es evidente que es necesario, cuando uno va a cocinar algo, si es algo a la parrilla, vamos a decirlo así, ponga un fuego, ¿no es cierto? Y en este caso era la leña la que iba debajo del buey y que era la que iba a encender ese buey. Lógicamente que en este caso vino un fuego sobrenatural, pero normalmente cuando ellos encendían o cuando preparaban un sacrificio tenían que encender esa leña. Y la leña nos habla en cierta manera de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuego que purifica, es fuego que limpia, es fuego que consume. Y tenemos que prepararnos en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero después dice, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Por qué un buey? Y no un cordero o una paloma.
¿Por qué un buey? Y yo creo que el buey representa el yo. El buey es ese animal duro, difícil de dominar, y eso representa el viejo hombre. Y a menos que nosotros cortemos en pedazos ese viejo hombre, dejemos que Dios lo destroce para que no tenga influencia en nosotros, ese buey, que vendría a ser nuestro yo, va a trabajar en nosotros y no va a dejar que nosotros podamos tener el fuego de Dios. El buey debía ser cortado en pedazos para que realmente fuera consumido totalmente por el fuego. Y yo creo que acá debemos pensar en esto, ¿no? ¿Está realmente todavía gobernando nuestro yo? ¿En cuántas áreas, en cuántas cosas todavía no podemos tener victoria, no podemos tener esa victoria definitiva en nosotros? Es porque el buey todavía está vivo. Y es necesario destrozarlo. Es necesario cortarlo en pedazos para que realmente se consuma con el fuego de Dios. Esto nos habla, como les digo, de nuestro yo y qué necesario es para poder recibir el fuego de Dios, que nuestro yo pueda ser destruido, pueda ser cortado en pedazos. Pero dice más adelante que a efectos de que no fuera, digamos, algo natural lo que pasara, dice el profeta que llenó unos cántaros de agua varias veces, 3 veces, y lo roció sobre una zanja que se había hecho alrededor del altar, y dice que el agua cubrió el holocausto y cubrió la leña, es decir, la mojó, cosa que, como era una zona seca, imagínense que no llovía aparte, el fuego del sol podía encenderla directamente. Entonces, para que fuera algo realmente sobrenatural, él mojó ese holocausto y mojó esa leña con agua. Y dice más adelante la Escritura, dice que de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué diferente a la oración y a la forma en que querían buscar al Dios falso Baal estos profetas, ¿no es cierto? Uno puede ver que estuvieron de la mañana hasta el mediodía tratando de que ese Dios le escuchara, le respondiera, se lastimaban el cuerpo, dice que de acuerdo a sus rituales se cortaban, digamos, la piel y chorreaba sangre y nada sucedió. Y fíjense, una simple oración, sencilla, corta, sin tantas repeticiones, pero hecha con fe y con la seguridad de que Dios iba a responder esa oración, Elías se presenta delante de Dios. Y qué interesante es pensar esto. Él estaba seguro que Dios iba a responder su oración. Él estaba completamente seguro. Si no, sabemos que era hombre muerto. Imagínense que era él contra 450. Más 400 sacerdotes más que había del otro ídolo. Pero ya nomás tenía 450 en contra. Pero él estaba seguro que Dios le iba a responder. Y yo me preguntaba, ¿cuán seguro estoy de que Dios va a responder mis oraciones? ¿Cuánta seguridad tengo que Dios me va a responder lo que yo le pida? Bueno, ¿cuál era el proceso previo? Lo que estuvimos viendo, la preparación necesaria. Primero, el estar acercándonos a Dios y acercándonos a los hermanos, tener esa comunión con los hermanos, tener esa comunión con Dios. Es lo primero que Elías hizo. Luego dice que preparó la leña, basado, podríamos decir para mí, en la palabra de Dios, afirmado en la palabra de Dios, viviendo en la palabra de Dios. Después dice, cortó el buey en pedazos, destruir mi yo, dejar que Dios destruya esas áreas donde todavía no tengo victoria, que me cuesta,
que es difícil, pero tengo que rendirla. Si el buey no es cortado en pedazos, puede estar vivo todavía, y eso obviamente que no es bueno para nosotros. Y por supuesto, con estos preparativos es fácil tener la seguridad de que Dios va a responder nuestra oración. Nosotros tenemos que llevar a la práctica estos pasos, que son pasos de fe para que realmente cuando nosotros busquemos a Dios, Dios nos responda. Pero lo más hermoso de todo es que después de esa oración, dice la palabra de Dios, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué tremendo poder de Dios, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, está bien, quemó la leña, quemó el buey, pero quemó las piedras, las hizo cenizas. Y encima se llevó todo el agua que estaba. Imagínense que el fuego contra el agua es difícil, ¿no? No quedó nada, no quedó nada. El poder de Dios estuvo presente, más allá de lo que seguramente Elías imaginaba o Elías pensaba que podía ocurrir. Y así es como obra Dios cuando nosotros vamos a Él siguiendo estos pasos, de dejar aquellas cosas que tenemos que dejar, hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces el fuego de Dios va a venir sobre nosotros, sobre nuestra vida. Y el pueblo que al principio no había dicho palabra, y que realmente no había dicho palabra porque tampoco había ninguna excusa para poner. Elías ya venía mostrándole que Jehová era Dios, y sin embargo ellos no tenían excusas, ellos sabían de mucho antes cómo Dios había obrado, el Dios verdadero. Sin embargo, ellos no tenían palabra, pero ahora ellos pueden decir, como dice el versículo 39, que viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Como decía hoy Manuel, cuando estaba aquí en la cena, decía, cuánta sencillez hay en la palabra de Dios, que uno puede leer algo y darse cuenta y entenderlo. Y esto es claro, Dios no quiere que nosotros tengamos más de otro Dios que no sea Él. Sin embargo, tenemos que reconocer que lo tenemos, o por lo menos muchos de nosotros lo tenemos, y necesitamos volver al Señor para poder recibir ese fuego de Él, que nos llena, que nos hace pleno, que nos hace gozosos. Como dijo el Señor Jesucristo, el versículo que leí al principio, fuego he echado en la tierra. ¿Y qué hago ahora que ya lo he encendido? ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que ese fuego se siga encendiendo. Y es algo, digamos, normal que un fuego produzca otro fuego. Es decir, normalmente los bomberos cuando tratan de apagar un fuego tratan de cercar, de aislar, porque si no el fuego va avanzando y va contagiando otros lugares y va creciendo el fuego. Y ese es el fuego que nosotros deberíamos tener para contagiar a otros, para que los demás que no conocen a Dios puedan ver que en nosotros hay fuego y ellos puedan ser quemados por ese fuego de Dios. Y es más, el fuego se ve de lejos. Cuando hay un incendio, uno no hace falta que esté en el lugar, ya ve las llamas, ve que hay un incendio, que hay un fuego. Qué importante esto, que los demás puedan ver en nosotros al Señor y de esa manera poder acercarse a Él también. Vamos a terminar, hermanos, con una palabra de oración y vamos a pedirle al Señor que realmente podamos entender estos pasos que debemos hacer, de acercarnos a los hermanos, de acercarnos al Señor, de buscar que la palabra de Dios sea nuestra guía permanente, que nuestro yo sea totalmente cortado en pedazos, que podamos ser el sacrificio que Dios está esperando que nos ofrezcamos, como dice Romanos capítulo 12, en sacrificio vivo, para que realmente pueda obrar en nosotros y podamos recuperar ese fuego, que tal vez está apagándose, quizás está casi extinguido, o que quizás está allí, pero que podamos hacerlo más fuerte en nosotros, para contagiar a otros, para que otros también puedan tener este fuego del Señor. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra.
porque ella sencillamente nos explica tu plan, Señor, tu propósito. Y en esta noche queremos darte gracias porque a través de esta historia ocurrida hace tantos años en la vida de este profeta de Dios, como Elías, podemos entender que tú quieres renovar en nosotros ese fuego tuyo para poder ser fuego para otros, Señor. Te pedimos en esta hora que podamos meditar, reflexionar en esta palabra toda esta semana, que podamos volver a leer estos capítulos y estos versículos específicos donde necesitamos, Señor, quebrantarnos, rendirnos y presentarnos como sacrificio vivo delante tuyo para que tú en tu poder derrames tu fuego sobre nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos por aquellos hermanos que no están presentes, algunos pudiéndolo hacer no están y otros por causas tal vez de fuerza mayor, pero te pedimos para que podamos llevar ese fuego de nosotros hacia ellos y que ellos se arrimen a este fuego para que no se apaguen, Señor, para que no se apaguen más. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por todo lo que nos has dado en este día. Amén, Señor.